que somos mucho más que un cuerpo físico. Y es muy importante saber eso, porque en el momento en el que somos conscientes de que somos mucho más que un cuerpo físico, no nos quedamos en la palabra, no nos quedamos en lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Sino que vamos un pasito más allá y decimos qué es lo que esta persona o esta situación está tratando de enseñarme, ¿no? Y tenemos el foco, en vez de en la acción de unir, en la acción de cómo nos estamos separando todos poquito a poco. Igual que hay fronteras entre los países, nosotros hemos puesto nuestra frontera en el cuerpo y al final lo que hacemos es tener relaciones basadas en la distancia. ¿Estoy dándole yo una connotación negativa a esa agresión? ¿Y por qué? Rebobinémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué es algo negativo? Vamos a poner el caso más extremo de nuevo. La muerte de un ser querido. ¿Por qué es algo negativo? Esa es la función del ser humano. Ese es el origen del ser humano. De ahí viene la creación. Y es donde tenemos que volver otra vez a recuperar esos valores, esos principios, que la base fundamental, el terreno sobre el que se asenta todo, es el amor. En esencia todos somos lo mismo. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando te veo a ti, o ves a un homeless en la calle, o ves al que está triunfando, es una parte de ti. La única diferencia entre él y yo es nuestro condicionamiento. Si yo hubiese tenido las experiencias que él ha tenido, estaría hablando exactamente igual que él. Pero no ha sido así. Él ha tenido unas experiencias y otras. ¿Quién está diciendo que yo tengo la razón? ¿O que él tiene la razón? Y lo que yo he aprendido desde mi experiencia es que todo sistema de creencias que te haga pasarlo mal, por lo que sea, es que no es verdad. La consciencia, somos todo. Todos somos consciencia que estamos viviendo experiencias humanas. Piensa por ti mismo. Wake up. Gracias de corazón. Alucino que estemos aquí, que hayáis venido tanta gente y tantos amigos. Gracias. Y no hay ningún formato predefinido, con lo cual lo que vaya fluyendo, lo que los morancos vayan diciendo, va saliendo. Gracias. Luego hablamos quiénes son los morancos. Gracias a Rocío, Marcelo, Luis Pablo y David, que acaba de llegar ahora mismo de Londres, viene desde el aeropuerto para la charla. La temática la ha elegido Luis Pablo, relaciones personales, por eso yo creo que va a ser la voz protagonista esta tarde. Me parece un tema maravilloso, por supuesto para una sola charla lo veo complicado abarcar todo. A modo muy breve de introducción para mí, lo que significan las relaciones personales, lo expondría de la manera siguiente. Yo creo que nacemos aquí, venimos a la vida con dos sistemas fundamentales bajo los que operamos de información. Uno es nuestro instinto, nuestro cuerpo genético, quienes somos, cómo hemos llegado. Con ese sistema operamos de una manera o de otra, cada uno tenemos nuestras cualidades. Y luego el sistema de personalidad / creencias. Como sabéis, esta es la cuarta conferencia que hacemos, coloquio. El objetivo desde la primera conferencia que hicimos fue, como yo lo interpreté, que llegó el mensaje, por lo que está hecho esta sesión de coloquios, es para, sobre todo, reflexionar nosotros cuál es nuestro sistema de creencias en el que nos movemos y en el que estamos operando. Porque normalmente no somos conscientes y tomamos las decisiones, actuamos, nos comportamos conforme unos parámetros que son nuestros sistemas de creencias. Y muy pocas veces nos paramos a pensar realmente cuáles son esos sistemas de creencias. Y mucho menos a verificar si son creencias verdaderas, si son creencias falsas. Y esas creencias nos llevan a
enfrentarnos a la vida con los problemas que nos enfrentamos y que en principio, si no nos cuestionamos estas creencias, pensamos que tenemos la razón y con esas creencias tiramos para adelante. Y este sistema de creencias, por poner un ejemplo, para ver hasta dónde reflexionamos sobre ello, ¿no? Si yo os pregunto, ¿existe el bien y existe el mal? Me vais a dar una respuesta. La mayoría de la gente seguramente diga, pues claro que existe el bien y que existe el mal, o que existe gente buena o que existe gente mala. Y eso no deja de ser una creencia. Pero no vamos a entrar en este debate, ¿no? Es simplemente para operar. O existe la justicia o la injusticia en la vida. O existe la suerte, existe la buena suerte o la mala suerte. Y son nuestro sistema de creencias. Y con esas creencias estamos moviéndonos. Y ya dependiendo, si por ejemplo considero que existe la muerte, que puede ser otra creencia. La muerte del cuerpo físico es una cosa, la muerte de nuestro ser espiritual es otra cosa. Bueno, pues voy a sufrir más, voy a sufrir menos. Si considero que la vida es injusta o que existe la justicia, pues voy a sufrir. Si considero que existe la suerte o la mala suerte, pues si las cosas me van bien, que afortunado, y si me van mal, me quejaré. Bueno, con ese sistema de creencias es lo que quería, de alguna manera, plantearnos entre todos, ayudarnos a cuestionarnos cuáles son nuestras creencias. Las dos creencias para mí fundamentales al final es ¿para qué es todo esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué es la experiencia humana? Y todos tenemos alguna creencia, no tenemos una verificación, entre comillas, que podamos compartir. ¿Y quiénes somos nosotros? Son las dos preguntas claves de la filosofía. Y tenemos unas creencias al respecto, y conforme yo viva esas creencias, pues creo que voy a sufrir más o voy a sufrir menos. Y cuestionarnos estas creencias, el objetivo de cuestionar estas creencias era para intentar aprender a sufrir menos. Y sufrir menos directamente proporcional a ser más felices, a entre comillas, a fluir más con lo que sucede, a resistirnos menos con las cosas que no nos gustan, que es, la información que a mí me llegó y que me gustaría compartir con todos vosotros. Cómo entre todos, porque aquí todos somos maestros y aprendices, pues podemos incrementar un poquito nuestra sabiduría, comprender algo más de qué va todo esto e intentar vivir más felices con más armonía. Con respecto al tema concreto de las relaciones personales, con estos dos sistemas que venimos a la vida, nuestro instinto, nuestro cuerpo genético y nuestro cuerpo emocional y nuestra personalidad, nos lanzan al mundo y ala, vivimos. ¿Y qué hacemos en nuestra vida al final? Pues tenemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros amigos, pero lo único que hacemos son relaciones. Todo lo que hacemos en nuestra vida, lo único que hacemos son relaciones personales. Todo lo que hacemos en la vida son relaciones personales. Conforme me vayan esas relaciones, pues me irá mejor o me irá peor en mi grado de felicidad. Si yo me llevo bien con mi pareja, pues me irá mejor que si me llevo mal. Si me llevo bien con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mis amigos, me parece importantísimo saber llevar las relaciones personales o intentar trabajar de una manera las relaciones personales para que repercutan en mi felicidad y en la felicidad de los que me rodean. Pero si os dais cuenta, no hacemos nada en esta vida que no sea relacionarnos con personas. Alrededor de esa relación con las personas nos generamos todos los problemas. Todo lo que suceda. Yo puedo sufrir, puedo ponerme contento porque se crea una relación nueva, porque pierdo una relación, porque pasa en esta relación hay un daño, no lo hay, porque en esta relación de trabajo me han hecho esto o me va súper bien. Si no existieran personas con las que nos relacionáramos, ¿quién nos quitaría la paz o quién nos daría alegrías? Con lo cual, ¿hasta dónde cuidamos esas relaciones? ¿O hasta dónde yo pongo de mi parte para cuidar esas relaciones? Y para que sean relaciones de amor y no sean relaciones en automático, acción-reacción, según en el flyer puse al final herramientas. Luego, para mí, compartiré 7 herramientas
que a mí me funciona mucho, que yo me he hecho una listita pequeña para compartir con vosotros, los veremos luego. Pero una de esas herramientas, por ejemplo, es yo, si me tratan mal, reacciono con amor. ¿Soy capaz de dar cariño y hacer buenas palabras a alguien que me está agrediendo? ¿O solo lo hago cuando me tratan bien? Porque si solo lo hago cuando me tratan bien, no es amor, es armonía. Yo estoy reaccionando conforme me están mandando esa energía. Pero dar realmente amor ante una agresión es realmente crear esa relación por encima de lo que estamos acostumbrados, por encima de nuestra creencia. Ya no te cuento si considero encima que existe el mal y considero que esa persona me está haciendo algo malo. ¿Cómo le voy a hacer yo algo bueno? Bueno, para que veáis un poco cómo tenemos todo hilado en nuestra cabeza y que a veces nos toca pararnos un segundo y reconsiderar quién soy yo y cómo estoy pensando, qué estoy haciendo. Dentro de esas relaciones, y para acabar con la introducción, yo reflexionando cuando me dijo Luis Pablo a hablar de las relaciones, creo que tenemos básicamente dos tipos de relaciones de padres a hijos y de hijos a padres. Es muy diferente mi relación que haya podido tener con mis padres, cómo eso me ha marcado, cuánta gente le ha marcado su relación con sus padres, cuánto te afecta la autoestima, cómo te han tratado, cuál es la relación tuya si eres padre hacia los hijos. Es una relación completamente diferente. Relaciones de familia que no sean padres-hijos, relaciones de pareja, relaciones de amigos y relaciones, digamos, más de trabajo. Y en estas relaciones tenemos, sin querer, un rol dominante o dominada. Normalmente, o me considero que estoy por encima, o me considero que estoy por debajo, o me considero que estoy par y paso. A lo mejor con amigos estamos de iguales, en el trabajo es más fácil ver a unos que esté por encima o abajo si considero que es mi jefe o no es mi jefe. En las parejas hay veces que uno está por encima o por abajo. Normalmente los padres se creen por encima de los hijos se creen por debajo de los padres. Bueno, tendríamos que reflexionar cómo yo me estoy relacionando con, y vuelvo a hilar otras de las preguntas y creencias anteriores, con otro ser humano, que no es mi jefe, que no es mi amigo, que es otro ser humano que estás teniendo una experiencia vital en esta vida y que está jugando este rol. Y si yo lo considero por debajo o lo considero por encima, ya estoy empezando a lo mejor a distorsionar la relación. Y por último, no solo relaciones presentes que me afectan a mí mi felicidad en positivo o en negativo. Relaciones pasadas, relaciones que ya no están. Relaciones que se han podido cortar porque un amigo me ha traicionado, porque en el trabajo me han estafado, porque mi pareja me ha dejado, porque se ha muerto un ser querido. Miles de casos. Esa relación ya no está físicamente, en cambio sigue estando en nuestra mente y nos sigue afectando para bien o para mal. Y son relaciones que, entre comillas, no están nada más que en nuestra mente. ¿Cómo deberíamos, por eso, detenernos, creo, a reflexionar sobre intentar relacionarnos mejor? Para mí es un tema maravilloso y, otro punto y aparte, para otro taller, la relación más importante que hay, que es con uno mismo. Pero al final, todo lo demás son simplemente actores que van a contribuir a cómo tú te hablas, cómo tú te relacionas, cómo es tu crecimiento y tu desarrollo en esta vida. Dicen que la persona con la que más hablas siempre pues es con uno mismo. ¿Cuántas veces te estás agrediendo tú a ti mismo con los pensamientos? ¿O te estás tratando bien? ¿Paramos a pensarnos sobre eso? Bueno, pues las herramientas al final me gustaría tocar esto muy brevemente, 3 o 4 pinceladas, pero me encantará que Luis Pablo pueda compartir. No sé si hacer una mini presentación porque no os conocéis algunos, otros sí, o que cada uno se presente. Bueno, yo digo como yo los veo y que cada uno luego diga cómo se ve a sí mismo, si os parece. Empiezo por Rocío.
Rocío, Rocío entró en mi vida por Gerardo. Bueno, no, en Londres. Por la de Londres. Sí. Rocío es mamá de un niño, Felipón, corrígeme Rocío, que cuando en el embarazo hicieron la resonancia que tuvieron que hacer, le dijeron que ni se le ocurriera tener a su hijo, que venía más o menos un monstruo a la vida y que por supuesto nunca iba a caminar. Rocío decidió y su marido seguir adelante, Felipe, con el nacimiento de Felipón. Eso acabó en un libro que ha escrito Rocío que se llama El regalo que cambió nuestras vidas, cómo ese hecho, volvemos a las creencias aparentemente negativos y considero que existe el bien y el mal, o con lo positivo y lo negativo, pues creo que Rocío puede dar testimonio de esa transformación de una creencia y cómo esas creencias, por ejemplo, por amigos comunes que tienen casos parecidos, pues Rocío creyó siempre que su hijo se podría recuperar, cuando le dijeron que ni de broma iba a caminar. Y hoy en día, Felipón con 10 años corre, cuando es para muchos médicos un milagro. Ya sabemos que es todo lo que no sabemos explicar, pero que tiene una correspondencia con alguna ley del universo. Tengo una cosa que rectificar de lo que has dicho. Pues, córtalo. No, es que has dicho que yo siempre creí que se iba a recuperar y no es cierto, porque yo lo que aprendí desde el embarazo es aceptar a mi hijo estuviera como estuviera, porque lo otro me hubiera generado una ansiedad terrible, me hubiera bloqueado. Yo soy bastante nerviosa, ahora no lo parece porque él es mi maestro y me ha aterrizado muchísimo. Pero si yo hubiera creído que él se iba a recuperar o hubiera tenido un ideal de belleza o de normalidad, pues no me hubiera permitido llegar hasta donde estoy hoy. Y lo que aprendí es a vivir cada segundo aceptando lo que tenía, porque cuando él nació tenía muchas complicaciones. Y bueno, en mi revolución quería hacer 80 cosas y me di cuenta de que hacia afuera no podía hacer mucho, porque él estaba como estaba. No podía controlar las circunstancias, no podía controlar cómo me hablaran los médicos, no podía controlar nada. Lo único que podía hacer, y es lo que él había venido a enseñarme, es ir hacia adentro, y la relación real que él me mostró es conmigo misma, y cómo el estar mejor conmigo misma, que cada día es un aprendizaje, repercutió. Es como si existiera un filo hilo conductor entre una madre y su hijo, cerebro, corazón de la madre con cerebro y corazón del hijo. En el momento en el que yo empecé a recuperarme, porque la que se estaba recuperando era yo, de mi forma de vivir, de mi personaje que había montado desde pequeñita, en ese momento él empezó a sanarse. No siempre tiene que ocurrir esto, porque veo muchas familias a mi alrededor que me dicen: qué suerte, porque yo trabajo conmigo misma y mi hijo no se recupera o no se sana. Y yo digo, bueno, es que yo no lo hice a condición de. Esto ha ocurrido, yo creo, que porque él ha querido, o el convenio que tuviéramos entre almas antes, quisiera que fuera así, una vez que yo decidí tomar este camino, para hacerlo más evidente. Era como, hay que hacer evidente esto para que el mensaje sea más consistente, ¿no? Entonces era lo que te quería rectificar, porque nunca pensé que iba a estar como está hoy. Que hoy con 10 años anda, corre, habla. Jusi le ha visto ahora y me dice, ¿cómo está? Y digo, la verdad es que está increíble y me toma el pelo, es un sinvergüenza, habla, pero todo eso nunca lo imaginé. Qué bueno. Cuando le dije a Rocío que queríamos hablar de relaciones, enseguida subió la mano y dijo, yo quiero hablar. No sé si vas a hablar de relación madre-hijo o de, bueno, de hija-madre, no lo sé. No sé, pero creo que le toca a Luis. O sea, ¿habías dicho cómo que iba a empezar Luis Pablo? ¿O? Sí. No, sí, no me enrollo yo. No te preocupes. Me enrollo. Quería hacer solo esa rectificación para que no quedara ahí. Bueno, ya te has presentado. Marcelo, no sé si todos le conocéis, si no, es el quiropráctico más conocido de España. Fácil. Cuando yo empecé a estudiar a muchos maestros en el desarrollo personal, Marcelo se los sabía a todos, los conocía a todos, y para mí ha sido siempre una gran fuente de aprendizaje. Y Marcelo, como quiropráctico, pues creo que sabe bien uno de los temas que yo creo que es crucial, que empecemos a
a asimilar como cierto, ¿no? Es el poder del pensamiento sobre la materia. Marcelo, lo que tú quieras comentar. Yo me acabo de enterar que iba a hablar. Y cuando le dijo a Rocío, oye, van a ser 2 minutos, dije, bueno, vale, sí, 2 minutos puedo hablar. O sea, que más de eso no. Y pues, ¿qué puedo decir? Bueno, vamos a esperar, presentamos todos y luego doy mi granito de arena sobre las relaciones. Luis Pablo, ya casi todos le conocéis, o todos le conocéis, es el coordinador de todos los fisioterapeutas de La Paz y una persona experta en meditación, lleva 5 años o más, ¿no? 15. No, pero desde, perdón, 15 como meditar, pero los 5 últimos como muy metido en realmente integrarlo en tu vida, con el tema de sueño, tema de intoxicaciones, etcétera. Sí, tiene un chat con mucha gente que le sigue, hace todos los días un chat por la mañana y por la noche para ayudarnos a buscar el equilibrio y nos vas a hablar hoy sobre lo que tú quieras de relaciones. Yo, no como Marcelo, sabía que iba a hablar, pero no sabía que iba a caer sobre mí la responsabilidad de la charla. Entonces me pondré en piloto automático y que surja lo que tenga que surgir. Luis Pablo, aparte, es un deportista de élite. Bueno, popular. Bueno, de los que haces ultramaratones a lo bestia y llevando el cuerpo a límites, volvemos a lo mismo, que nuestras creencias piensan que son imposibles y que tú lo has hecho. Y por último, David, gracias David por venir desde Londres. David es un maestro en crear nombres, a todo lo etiqueta, tiene un ingenio que yo creo que le viene conectado directamente de la fuente. Y David, le conocí en Londres, es economista, ¿no? Con mucha mentalidad de ingeniero casi, muy metido en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, y cuando, como todos, empezó con su despertar espiritual, enseguida subió escaleras a ritmo muy rápido y ahora es el representante en el Reino Unido de una de las 3 mayores plataformas americanas de crecimiento, que es Humanities Team. Una persona que sabe mucho y que, como él dice, como dices tú, que somos híbridos, ¿no? Entre comillas, el mundo tradicional nuestro de empresa con el mundo más espiritual en el que estamos todos en nuestro crecimiento y nuestro despertar. Te lo agradezco. Lo que comento normalmente es que tenemos el privilegio de ser híbridos por poder tener esa capacidad de entender las diferentes formas de pensar, ¿no? A nivel anglosajón, inglés o a nivel de empresarial y a nivel, yo siempre digo que soy econologista, un economista que apoya la ecología. ¿Por qué? Porque también tengo el privilegio de ser papá de 3 niños y apuesto por el futuro de la humanidad en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que pues, es aprovechar, ¿no? el poder entender eso e intentar crear puentes, ¿no? Para ser inclusivos. Entonces, por ahí va un poco, pero lo de escalar, ¿no? Todo esto ya es circular, estamos en la economía circular, más que escalar, ¿no? Y hay mucho recorrido. ¿Vas a ponernos un vídeo luego ponemos unas cositas, sí, a ver si se crea una energía colectiva, que hay muy buena energía y muy buena vibración. Aparte de lo que hablemos cada uno, como digo, no hay un formato, no hay una hora concreta. Sí que tenemos que dejar esto antes de las 10 de la noche, porque si no, no podemos salir. O sea, se bloquean todas las puertas y no podemos salir. A mí me encanta, lo que más me gusta es compartir, es debatir, es que sea coloquio, con lo cual la parte de preguntas para mí sería lo más importante, si es posible, al final, que no sean 10 minutillos, sino que fuera una parte más sustancial, que pudiéramos preguntar y hablar. Y justo antes de la parte de preguntas, si hay tiempo y procede, pues comparto lo que para mí son 7 herramientas que intento practicar todos los días en mi manejo de las relaciones. Como siempre, ya sabéis vosotros, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y la teoría, muchos de nosotros no la sabemos, o sabemos parte,
pero luego qué difícil es practicarla, ¿no? Bueno, pues yo compartiré mis herramientas sabiendo de cuánto entrenamiento me queda todavía, pero bueno, si algo puede servir a alguien, pues feliz de poder echar una mano en ese sentido. Así que, bueno, Luis Pablo, todo para ti. Me sueltas aquí al ruedo. Bueno, como ha dicho Iñaki, muchísimas gracias a todos por venir. Es un esfuerzo un viernes por la tarde, que seguro que tenéis otros planes, el teneros aquí, el que estéis aquí, para hablar de algo tan complejo como son las relaciones. Quizá por eso el aforo es tan alto, ¿no? Porque a todos nos inquietan las relaciones y muchas veces no sabemos cómo abordarlas. Cuando hablamos Iñaki y yo del tema, pues creo que era un buen tema de origen, el de las relaciones, sin profundizar mucho en qué tipo de relaciones, pero creo que al ser un tema que inquieta, puede ser este primer debate. Entonces me dijo que íbamos a hablar, yo pensaba que íbamos a hablar, no sabía que iba a hablar, pero yo hice mi ejercicio personal de qué son las relaciones, ¿no? Entonces empecé a desgranar un poquito inicialmente la palabra. La palabra relación viene del origen de religare, que es unir, como la religión, y relación es la acción de unir. Entonces yo empecé a darle un poco vuelta a esa palabra, la acción de unir, que puede significar cuál es la primera relación. Iñaki, como bien ha dicho, empezamos a tener relaciones desde que nacemos, pero yo quise ir un poquito más allá. O sea, si este tema es complicado, yo lo voy a complicar un poquito más, porque quizá desde la complicación total empezamos a encontrar accesos para intentar que nuestras relaciones las podamos domesticar o domar un poquito más. Entonces me fui al origen de las primeras relaciones. La primera relación, podemos hablar que en esta humanidad es la de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva surgen como un acto de amor incondicional y ellos no necesitaban una relación porque ellos ya vivían en la unión. Entonces, cuando vives en la unión no aspiras a buscar algo que te dé satisfacción, lo que ha dicho Iñaki, un dominador y un dominado. Ellos estaban en una unión total. Cuando se rompe esa unión, que Adán y Eva empiezan a comer de esa manzana, pues ahí empiezan a surgir las relaciones, desde la relación con la alimentación, de repente empiezan a ver sus cuerpos, relación con su cuerpo, las relaciones de pareja. Entonces ese creador cósmico les da una oportunidad y dice, bueno, vamos a ver si podemos poner orden en todo este caos que he creado, y lo que os voy a hacer es dar una oportunidad de que viváis el amor incondicional, que es por el que yo os he creado. Entonces les da la posibilidad de ser padres. Entonces cuando eres padre, muchos de los que estamos aquí a lo mejor hemos vivido esa experiencia, padres y madres, sentimos ese amor incondicional. Ese amor incondicional es la primera relación que tenemos cuando nacemos y es una relación que tienen nuestros padres hacia nosotros. Pero como digo, no es la única relación. O sea, nosotros vivimos rodeados de múltiples relaciones. Relaciones padres-hijos, relaciones con gente que ya no está, relaciones con desconocidos, salimos de casa y en el paso del cebra un coche nos pita y ya tenemos una relación con esa persona, relación con la comida, relaciones laborales, relaciones institucionales en el sentido de que si un político dice algo que no nos gusta, nos afecta. Entonces estamos constantemente rodeados de un montón de relaciones. Todo en la vida son relaciones. Todo en la vida nos está llevando hacia un orden. La relación, si volvemos a analizar la palabra, es la acción de unir. Todo lo que nos rodea, lo que está buscando es que nosotros tengamos esa unión que buscamos, que es la unión entre el cuerpo y la mente, entre nosotros, entre el creador y nosotros, entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo micro y lo macro. Ese es el objetivo, que nosotros sintamos esa unión. ¿Qué pasa? Que al final nosotros pensamos que las relaciones que tenemos son la relación que tenemos nosotros con la gente próxima. Eso ya en 1920, Paramahansa Yogananda hablaba que si yo tengo ira se genera guerra en otro lugar del mundo. En esa misma época, Einstein hablaba de las ondas gravitacionales, de cómo un agujero negro que está a miles de millones de distancia, cuando colapsa con otro agujero negro, llega a la Tierra una onda vibracional. Nosotros, como es dentro es fuera, nosotros también estamos formados por átomos dentro y cada vez que nosotros generamos una reacción dentro de nosotros, proyectamos una vibración hacia afuera. Entonces nuestro estado, nuestra relación con nosotros mismos, la relación que tenemos con cualquier persona en el sentido que sea, genera un campo de vibración que va mucho más allá y se expande muchas más barreras que las que nosotros pensamos. Es como el efecto mariposa. Si una mariposa aletea sus alas en Holanda, en Tokio se está generando un terremoto. Esas son las relaciones que tenemos nosotros con nosotros mismos y con el resto.
Si nosotros pensamos que un acto de ira hacia una persona concreta es solo entre esa persona y tú, estás muy equivocado. Ese acto de ira está generando una onda de expansión de capacidades ilimitadas. Pero es que las relaciones no es la ira, no es el enfrentamiento, no es mi problema con mi padre, con mi madre, no es el problema con mi hijo. Las relaciones es la capacidad que tenemos de unir. Lo que tenemos que hacer es empezar a darle la vuelta a la historia, porque la relación es la proyección que tenemos nosotros de amor incondicional. Cada vez que nace una vida se nos da una oportunidad de vivir un amor incondicional. Ahora mismo tenemos 8.000 millones de oportunidades de conocer el amor incondicional. ¿Qué le está pasando a esta generación que está ahora mismo sobre la Tierra? Que somos incapaces de trabajar eso. Y tenemos el foco, en vez de en la acción de unir, en la acción de cómo nos estamos separando todos poquito a poco. Igual que hay fronteras entre los países, nosotros hemos puesto nuestra frontera en el cuerpo. Y al final lo que hacemos es tener relaciones basadas en la distancia. Tú eres de una forma que yo no acepto. Tú eres el bien, eres el mal. No, todos somos iguales. Lo que ves fuera de ti es exactamente lo que tienes tú dentro. Cuando tienes un conflicto con una persona, es el conflicto que tú tienes dentro. Todas las relaciones lo que hacen es enseñarnos el camino por donde tenemos que ir. Nada de lo que nos pasa en el día a día, ninguna de las relaciones que tenemos en la vida, es fruto de ninguna casualidad. Todo está estructurado y todo está organizado para que llevemos el mismo camino que tenemos que llevar todos, que es el camino hacia una unión final. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que entender? ¿Cuál es la acción que nosotros tenemos que aprender? Entender el proceso en el que estamos, no enfrentarnos a la vida, no enfrentarnos a las personas, sino todo lo contrario. Entender el proceso, aprender de cada relación, aprender de cada gesto, de cada persona que nos cruzamos por el camino, hacer un análisis interior al final del día de qué es lo que ha pasado, cómo nos ha pasado, por qué hemos reaccionado de una forma, hemos reaccionado nosotros, ha reaccionado la otra persona, realmente es alguien el que me está provocando a mí algún estado de ánimo o soy yo el que parto de ese estado de ánimo. ¿Hay guerra afuera o hay guerra adentro? ¿El mar está contaminado o estoy yo contaminado? ¿El ambiente está contaminado o soy yo? ¿Cuánto de todo lo que tenemos alrededor tiene el origen en nosotros mismos? ¿Cuántos problemas que vemos fuera no son también casualidad que los tengamos nosotros dentro? ¿Cómo podemos empezar a cambiarlo de fuera? Pues como dijo Mahatma Gandhi, el cambio que quieres ver en el mundo tiene que empezar por ti mismo. ¿Cómo? Empezar a saber gestionar las relaciones. Complicadísimo porque vivimos en un momento en el que posiblemente nunca hemos tenido tantas relaciones y tanta capacidad de relacionarnos con tantas cosas. Y además todo desde un origen negativo. La relación con la comida es mala porque nos enferma y nos engorda. Las relaciones laborales son malas porque hay competitividad. Las relaciones de pareja son malas porque el 50% va abocado al fracaso. Las relaciones con los hijos es mala porque se distraen con los móviles. No es así, no es así. Si nosotros trabajamos con un amor incondicional absolutamente todo lo que hacemos en el día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, os aseguro que empieza a cambiar todo ese entorno que tenéis y todas esas relaciones que estáis viendo ahora de una forma negativa. Pero como todo cambio, tiene un proceso. No se puede cambiar todo de un día para otro ni de un momento para otro. Hay que darle tiempo, hay que darle posibilidad, hay que sembrar semillas, hay que dejar que esas semillas crezcan. Pero lo que está claro es que si lo sentís vosotros desde vuestro interior, sois esa luz que se dice la gente. Pero es una luz que entra en una sala e ilumina el resto de la sala. No necesita interactuar, ya simplemente con estar irradia esa emoción, ese sentimiento y esa necesidad que tiene la gente. Por tanto, para mí es importante, y en este tema de las relaciones personales, de pareja, de las relaciones con todo, es que cambiemos el concepto, porque en el momento en el que planteas una charla sobre las relaciones personales, se nos ponen los pelos de punta, porque decimos, claro, todos tenemos conflictos, pero ¿por qué no empezamos a ver las relaciones personales como esa posibilidad de amor incondicional hacia todos? ¿Por qué no empezamos a relacionarnos con las cosas, con las personas, con todo, desde un punto de vista de amor, pero de amor incondicional? Quedo contigo porque me apetece sin esperar nada a cambio. Te doy un abrazo porque te amo sin esperar nada a cambio. Te compro esto porque te amo sin esperar nada a cambio. Esa es la función del ser humano. Ese es el origen del ser humano. De ahí viene la creación. Y es donde tenemos que volver otra vez a recuperar esos valores, esos principios, que la base fundamental, el terreno sobre el que se asenta todo, es el amor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de relaciones? Al final es una demagogia que nos puede llevar a una conversación infinita. ¿Por qué no vamos por el final? ¿Por qué no sabemos?
¿Por qué no empezamos a decir que las relaciones se basan en el amor y a partir de ahí intentamos corregir lo que estamos haciendo de una forma diferente? No bien o mal, porque no existe ni el bien ni el mal. Pero desde luego que si tú plantas la semilla del amor en cualquier tipo de relación, de ahí va a crecer algo que va a ser positivo. Esto es lo que tenía que decir. Esto es lo que me ha llegado. Luego lo veré en el vídeo. Porque no... Lo has canalizado, ¿no? Hay un tema, perdón por la interrupción, un tema que acabas de tocar que para mí es fundamental, que va correlacionado con los niveles de conciencia, que es cómo veo yo las relaciones, como algo para que me den o algo para dar. ¿Dónde está de 0 a 100 mi capacidad en una relación de dar al 100% sin recibir algo a cambio? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Eres capaz de darle a alguien todo aunque no te dé nada? ¿O te quite? Porque si no estás amando. La pregunta va incluso un poquito más allá. ¿Darías la vida por alguien que no conoces? Por alguien que conoces tienes prejuicios. Si es tu hijo, lo das porque le quieres, por amor, hay apego. Si lo das por un amigo, bueno, yo tengo que hacer esto, o sea, hay un compromiso y un apego. El tema es, ¿darías la vida por alguien que no conoces? Que no tienes ninguna relación, que no hay apego, que no estás poniendo ninguna emoción sobre esa persona. Pues es ahí donde tiene que ir. Alguien lo hizo, dio la vida por todos, sin conocer a todos. ¿Seríamos nosotros capaces de llegar a ese amor incondicional? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Al final, perdonar, amar, tener compasión por la gente cercana, por la gente que conocemos. Todos sabemos que en cualquier momento una pareja, un hijo, una madre, les podemos perdonar sin problema. Pero ¿somos capaces de perdonar a aquellos que nos han hecho realmente daño? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Mira, como decía la Madre Teresa, quien para mí es un referente, que nadie que venga a ti se vaya peor de cómo ha venido, ¿no? Eso es, hilando con lo que dice Luis Pablo, nuestra responsabilidad y nuestra capacidad, que es poder aportar amor a la otra persona. En esa relación, en ese contexto, de la manera que sea, está en nuestra mano ser proactivos en generar amor. Y para eso tenemos las relaciones. Para crecer nosotros y para hacer crecer a otras personas. Porque como sabéis, todos nos necesitamos. Todos tenemos que ayudarnos unos a otros en nuestro crecimiento colectivo, individual y colectivo. Cada relación que tengo, como dices tú, si mañana me chillan en un paso de cebra, tengo dos opciones: enfadarme o poner amor. Y volvemos a hilar con el sistema de creencias, con nuestra personalidad, cómo vamos por la vida, si vamos en modo de recibir o en modo de dar, en general, en todo. ¿Para qué vivo yo? Pero bueno, ya entraríamos en otro debate de las grandes creencias. ¿Quieres poner el vídeo, David? Si queréis, pero... ¿O qué habla primero Rocío? ¿Cómo lo ves tú? No, bueno, yo solo una coletilla a lo que estabais comentando, ¿no? Quizás en el tema de las relaciones con uno mismo que decías, es todo cuestión de perspectiva. Entonces, una de las cosas que a mí me atrajo de Humanities Team, ¿no? El equipo de la humanidad, que su máxima es que todos somos uno, ¿no? El oneness. Y todo esto es un proceso, ¿no? A personas que les resonará más, a otras no. Y además siempre decía uno de sus fundadores, Neil Donald Walsh, que escribió los libros de Conversaciones con Dios, dice, no os creáis nada de lo que digo. O sea, utilizar y agudizar vuestra intuición. Ahí hay cosas que dices, hay algo ahí, ¿no? O sea, no que porque me lo diga este señor o tal. Yo iría un poco por ahí. La perspectiva que comentan es que en lugar de pensar que nosotros somos cuerpos que tenemos energía que se llama alma y que a lo mejor nos conectamos con el espíritu de vez en cuando, bueno, es al revés. O sea, realmente la consciencia, somos todos somos consciencia que estamos viviendo experiencias humanas. Entonces, si cambias esa perspectiva, en el fondo, y ahí es donde a mí me atrajo mucho esta idea, somos individualizaciones de la consciencia, del todo, de lo mismo. En esencia todos somos lo mismo. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando te veo a ti, o ves a un homeless en la calle, o ves a
al que está triunfando, es una parte de ti que está viviendo una experiencia desde su perspectiva. Entonces, claro, eso cambia mucho el chip, porque siempre estamos viéndonos como separados. Y creo que viene un poco al hilo de lo que estás comentando en las relaciones, la relación con uno mismo, de separación con lo demás, ¿no? Cuando tú cambias la perspectiva es un vuelco brutal. Pero de nuevo digo, es un proceso, o sea, esto cuesta porque nos gusta identificarnos con el éxito, con la persona que gana el mundial, en fin, todo lo que es más en gathering material, a veces se me va un poco pero en temas materiales y demás, ¿no? Sin embargo, ves a alguien en la calle y tal, y te genera entre culpa, entre pena. Eso es una parte de ti que está viviendo una experiencia. Y además, en esencia, somos lo mismo. Entonces, claro, esa relación y esa perspectiva es quizás la que, ¿no?, le da un poco la vuelta. Pero yo creo que si queréis, seguimos el flow y luego si queremos ponemos un vídeo que era más para que... A mí me gusta mucho la energía colectiva que se monta en la sala, no solo, sino que se empieza a generar una energía colectiva e intentar captar y, como dices, canalizar un poco, ¿no? Que haya una especie de diálogo o debate, ¿no? Y eso lo pongo luego cuando queramos abrir el debate. Si queréis comentar, oye, me ha encantado esto de que se pueda comentar cada uno lo que... Me ha venido a la mente, estaba yo en un curso y conocí a un tío, un argentino porteño pesado, de estos que lo saben todo, absolutamente todo. Entonces, cualquier cosa que yo le decía, por supuesto, él sabía más, y lo primero que sentí fue un enfrentamiento inmediato. Y bueno, estamos en el curso, yo estoy escuchando al tío y de repente me llega el insight. El insight es como un momento de claridad donde de repente ves más allá de lo que hay ahí. Y fue increíble, porque de repente me viene el insight que me dice, a ver, este tío, este gilipollas, es exactamente igual que tú, pero decías que somos uno. Ahí lo vi, o sea, lo vi. Dije, este tío es exactamente igual a yo. La única diferencia entre él y yo es nuestro condicionamiento. Si yo hubiese tenido las experiencias que él ha tenido, estaría hablando exactamente igual que él. Pero no ha sido así. Él ha tenido unas experiencias y otras. ¿Quién está diciendo que yo tengo la razón? ¿O que él tiene la razón? La verdad es que dentro de su mundo, dentro de su locura, él tiene toda la razón en todo lo que está diciendo. Y dentro de la mía, yo tengo toda la razón. Y ver eso y verlo a ese nivel fue una apertura de corazón. Yo no lloro, bueno, ahí empecé a llorar, porque ahí experimenté eso de que todos somos uno. Tuve una experiencia muy graciosa, amor incondicional. Victoria es mi mujer. Esta historia la tuve con mi ex mujer, que fue uno de los mayores aprendizajes. Se fue a un curso de baile, fin de semana de baile. Y yo estoy paseando a la perra por la casa de campo y me viene el pensamiento, ¿por qué quiero más a la perra que a mi mujer? Y me vino el insight. Otro insight. Otro insight. Sí, yo os cuento insights porque los insights son los que me abren realmente. Porque lo que tú decías, vivimos dentro de una cárcel, la cárcel de nuestras creencias. Cuando tienes un insight, es ese momento de claridad, de repente la cárcel se te hace más grande y, oye, es mucho más cómodo vivir en una cárcel grande que en una cárcel pequeña. Bueno, ¿por qué quiero más a la perra que a mi mujer? Y me viene la respuesta, el insight, que fue, ¡guau! Que es algo tan obvio, pero que cuando te viene como insight, te viene como insight. Porque de la perra no espero que sea más que perra. Y de mi ex esperaba muchas cosas. Y fue darme cuenta de eso, se abrió el corazón, un amor incondicional, o sea, como no lo había sentido jamás hacia mi ex. Bueno, agárrate. Llega a casa de su curso de baile, abre la puerta y me dice, me voy.
Es acojonante. Entonces, ¿sabes? Esto lo había oído yo antes, que estamos juntos en las relaciones para aprender algo el uno del otro, y en el momento en que aprendemos eso que tenemos que aprender, la energía cambia y algo ocurre. O nos encontramos más o nos separamos. Y en este caso, yo tengo claro, lo que tenía que aprender ahí era el amor incondicional de aceptación hacia ella con todos sus cambios de humor. Y fue aceptarlo, se movió la energía y se fue. Eso es lo que tenía que aprender. O sea, fascinante. Fascinante. Mira, otro ejemplo. Pongo otro ejemplo. Bueno, hay dos ejemplos. Uno de ellos. También tiene que ver con mi perra. Bueno, tengo que llevar a la perra al veterinario. Y la secretaria del veterinario, o sea, me revienta, no la aguanto, la odio, porque durante la pandemia me hacía ponerme la mascarilla, todo esto, además me regañaba. Y bueno, tengo que ir a verla y, por supuesto, estoy en el coche y estoy ahí cabreado. Y me acuerdo de un ejercicio que aprendí de Michael Singer, no sé si le conocéis, la Untethered Soul, ¿cómo se llama? La liberación del alma, un libro precioso. Bueno, y en el libro dice, cuando sientas malestar en tu cuerpo, siente el malestar sin la narrativa, sin el porqué, simplemente busca en el cuerpo dónde está el malestar, lo sientes y relajas el cuerpo. Y la energía, bueno, verás lo que ocurre. Así que dije, bueno, vale, paro el coche, nada, un minuto, y me pongo a pensar en la secretaria de la veterinaria. A sentir, y me viene la voz, claro, sí, es que es muy fea, nadie la aguanta, nadie la quiere. Y digo, no es eso, no. Saca la narrativa, simplemente siente en el cuerpo. Digo, ok, paro, siento, respiro y relajo. Y en cuestión de un minuto, todo el mal rollo que tengo dentro se va. Genial. Estamos juntos para aprender algo, ¿vale? Llego, a ver, la tía me odia. Llego a la veterinaria, la tía me ve con una sonrisa de oreja a oreja, un amor. Es alucinante lo que pasa cuando cambiamos esto. O sea, no vemos, fíjate, no vemos la realidad. Proyectamos, y esto es algo que has dicho tú también, cuando hablabas del espejo, proyectamos lo que nosotros creemos en lo que hay ahí fuera. Yo no veo a Victoria, veo mi proyección, mi proceso mental dentro de Victoria. Cuento una historia que pasó en la consulta hace poco. Tengo una chica que llevaba conmigo como 8 años trabajando. Nos llevábamos de maravilla, todo buen rollo, estupendo. Y tenemos un conflicto en el que dice algo feo en una de las reuniones de equipo sobre la hija de Victoria, que trabaja también en la consulta. Y nadie le apoya. Y en ese momento ella se cierra y me dice a mí, todo el mundo me odia, ahora todos me odian por haber dicho yo esto. Durante 3 meses deja de relacionarse con todos, con los pacientes muy bien, muy simpática como siempre, pero con todos los demás totalmente cerrada, y se la ve a la tía, está sufriendo mucho, hasta que un día tiene una conversación con Victoria y explota. Y sale de la consulta llorando, bueno, casi nos arma tremenda, que iba a traer a investigadores porque le estábamos haciendo bullying después de la conversación que había tenido con Victoria. A ver, yo sé que Victoria es muy pasional, pero bullying, bueno. A todo esto, al lado de donde estaban teniendo esta discusión, estaba mi otra chica, Mariam, y me dice Mariam después, pero si ahí no hubo absolutamente nada de bullying. O sea, tendrías que haber visto a Victoria, le estaba hablando con un amor, diciéndole, aquí te queremos, pero fíjate qué fuerte. Cuando dentro de mí
yo tengo esa creencia de que todo el mundo me odia, da igual lo que me digan de fuera. Yo lo que voy a ver es que todo el mundo me odia. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? No veo la realidad, proyecto mis creencias en lo que hay ahí fuera. Tú sabes que tenemos 3 cerebros, ¿sí? Tenemos el neocórtex, tenemos el cerebro emocional y luego el reptiliano. Aquí es donde razonamos, aquí pensamos, aquí tenemos acceso a la intuición. Este de aquí no, este no piensa, este reacciona y se activa cuando nos están atacando o cuando percibimos que nos están atacando. Y aquí está el cerebro emocional, donde está la amígdala, que es como un portero de discoteca. Y el portero de discoteca decide cuándo nos están amenazando. Y cuando nos amenazan, cierra el acceso al neocórtex y yo funciono desde aquí, ¿vale? Entonces, vamos a decir que yo puedo estar, neocórtex lo voy a llamar de buen rollo y aquí lo voy a llamar de mal rollo. ¿Sí? O sea, mal rollo así, buen rollo así. Bien. Entonces, en nuestra relación, Victoria y yo, cuando yo estoy de buen rollo y Victoria está de buen rollo, ¿cómo es nuestra relación? Es cojonuda, ¿sí o no? Y cuando yo estoy en inseguridad y ella está en inseguridad, o sea, en reptiliano, ¿cómo va a ser nuestra reacción? Chunga. Es muy chunga, o sea, va camino de un divorcio, porque ahí es un choque y ahí no se puede cambiar nada. O sea, cuando yo estoy ahí hay esto. No puedo pensar en amor ni en nada, porque el cerebro no está diseñado para esto. Este sí, pero este no. Ahora bien, si yo entiendo cómo funciona esto, cuando yo estoy de mal rollo, Victoria lo llama venadito, aquí puede pasar una de dos cosas. Puede pasar que ella entre en inseguridad también y lo que vamos a tener es un divorcio. ¿Lo veis o no? Pero si ella entiende que cuando yo estoy así, no soy yo. Este es yo en reptiliano. ¿Qué es lo que ella hace? Ella me puede rescatar. Y cuando me rescata, ahí ella puede, desde aquí podemos usar el amor incondicional. Desde aquí, no. Pero solo entender esto me ayuda a entender que cuando la persona está de mal rollo, cuando la persona me está atacando, cuando está no es ella. Es ella en reptiliano. Entonces, ¿qué hace Victoria para rescatarme? Esto es buenísimo. A veces se ríe de mí y yo salgo de ahí. A veces me deja solo y yo salto de ahí. Y a veces me da un beso y salgo de ahí. ¿De qué depende que haga una cosa u otra? De la inspiración que le llegue en ese momento. Estamos diseñados para el éxito cuando estamos en claridad, porque tenemos el acceso a la intuición. Por eso cuando hablamos de herramientas, las herramientas son maravillosas cuando yo estoy en claridad. Porque cuando estoy en claridad tengo acceso a ellas, pero cuando estoy en reptiliano no tengo acceso a nada. Creo que el primer paso es entender cómo funciona esto y darle el espacio al otro para que cuando esté así pueda salir de ahí. Y cuando yo estoy en claridad, tengo la intuición que me va a decir en cada momento lo que tengo que hacer para sacarle al otro de ahí. ¿Sabéis quién me saca de mi mal rollo inmediatamente, 100% de las veces? Tu perro. Mi perra es un artista. El objetivo, entiendo, al final, Marcelo, en el crecimiento, es que la respuesta amigdaliana cada vez se retrase más. Cada vez puedas operar más desde el neocórtex y menos desde el cerebro reptiliano. Y eso viene de un entendimiento, Totalmente. de una comprensión. De una comprensión. Yo siento en cada momento, lo que yo siento no tiene nada que ver con lo que pasa ahí fuera. Parece que sí,
pero no tiene nada que ver con ello. Porque si tuviese que ver con algo de ahí, lo mismo que me jode a mí, te jodería a ti. Y no es el caso, ¿sí o no? Y lo que me fastidia en un momento, en el momento siguiente, puede no molestarme nada. O sea, depende de cada momento que una cosa me moleste o no me moleste. Y también depende de mi estado de ánimo. Porque yo cuando estoy enamorado, y seguro que vosotros lo habéis tenido todo esto, a que todo te parece bien. ¿Sí o no? Hablarme, o sea, tú estás de buen rollo, estás enamorado, que con un subidón tremendo, da igual lo que pasa a tu alrededor, todo es maravilloso, ¿sí o no? Sí. Ahora, estás de mal rollo y cualquier cosa que pase, todo te molesta, ¿sí o no? Entonces, lo de fuera no tiene el poder de hacerme sentir nada. Solamente dándome cuenta yo de esto, cuando me viene el mal rollo, no lo proyecto fuera. O sea, sé que no tiene que ver nada contigo, por ejemplo. Con lo cual te libero. Cuando te libero, dejo de echar leña al fuego. Y al poco rato, vuelvo a mi estado normal, que es un estado de amor, de paz y de tranquilidad. Eso es lo normal. Una de las herramientas, aprovechando que la acabas de tocar, una de las herramientas que comentaba, para mí es fundamental, que entender que el otro no tiene la culpa de cómo tú te sientes. Pero grabártelo. Saber realmente que por mucho que te haya dicho, que te haya hecho, que lo que sea, y que eso a ti te haga sentir mal, él no es el culpable. Justo, y solo saber eso te ayuda un montón. Bueno, Y una cosa que hago es, me pregunto, a ver, en este momento, ¿mola ser yo? Y si la respuesta es sí, genial, no hago nada. Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es, a ver, ¿puede algo de fuera hacerme sentir algo, bien o mal? Y yo sé que la respuesta es no. Parece que sí, pero la realidad, la verdad, es que no, aunque parece que sí. Solo saber eso me ayuda a liberar al otro y no echar fuego. Y al poco tiempo vuelvo a la normalidad. Y no es algo que entiendo de forma intelectual, es algo que lo vivo continuamente. Y cuanto más entiendes esto, más lo experimentas en el día a día. Me enfado contigo, sé que no tiene nada que ver contigo, dejo de decirte lo que sea y al poco rato vuelvo. Y desde la normalidad, desde la tranquilidad, nuestra comunicación siempre va a ser buena. ¿Te cuento una última cosa? Que me acuerdo, pasó en la consulta. Tengo un amigo que tiene una manzana, donde tienen las olivas. Y me dice, oye, que te voy a mandar una caja de aceite de oliva del mío, es lo mejor que has probado en la vida. Llego a la consulta a por mi aceite de oliva y me encuentro la caja vacía, las chicas, en todas ellas se han repartido el aceite y yo me he quedado sin aceite. ¿Cómo me siento? Me siento muy cabreado y además se me olvida, todo esto que os he contado se me olvida totalmente. Y entonces voy abajo, tranquilo, a hablar con Ana, a preguntarle qué ha pasado con mi aceite, pero resulta que Ana está en el teléfono y no me puede atender y yo sigo ahí esperando que la otra deje el teléfono, pero está hablando con uno de vosotros y sigue, y esto por dentro cada vez más, huyendo más y más y más. Llego arriba, o sea, ya la dejo, subo arriba y me encuentro con otra de ellas, con Adriana, y le pego un grito ya sato. Le pego el grito, ¿qué ha pasado con mi aceite? La otra, ante mi grito, ¿qué hace? Entra también directamente en reptiliano y ahí tenemos el primer enfrentamiento. Vale. Luego me calmo y se me olvida todo. Genial. Pero mis chicas no entienden esto que nosotros estamos hablando, con lo cual ellas siguen echándole leña al fuego. Y por la noche, Adriana me manda un WhatsApp que mi primera impresión es, esta se va a la calle. Pero ¿quién se ha creído que es? Por un instante entro en reptiliano y luego salgo. Esto no es tan importante como el aceite. Entonces salgo enseguida y digo, no es ella, no es ella.
es ella en reptiliano. No le tengo en cuenta nada de lo que diga cuando está en reptiliano, porque no es ella. Bien. Ana, a todo esto, la que estaba en el teléfono, está muerta de risa por todo lo que está pasando, hasta que se le pasa por la cabeza el pensamiento: este desgraciado se cree que le estamos robando. Y entra, de estar en claridad, en reptiliano. Y de repente, de un día para otro, las tengo a todas cabreadas en contra mía. Pero sin el aceite, tú. Y yo sin el aceite, eso para colmo, yo sin el aceite. Pero como estoy en claridad, digo, qué oportunidad más estupenda para explicarles cómo funciona esto. Oye, y desde ese día nos llevamos de puta madre. Porque cuando uno está mosqueado, está cabreado, sabemos que no es él. Es él cabreado. Y no le tenemos nada en cuenta. Porque en ese momento no es un humano. Es un animal. Todos estáis preguntando, ¿y el aceite? ¿Qué pasó con el aceite? Resulta que la secretaria de Manu llamó diciendo, oye, que Manu os manda a las chicas un aceite. ¿Quién tenía razón? Desde su punto de vista, ellas, desde el mío, yo, cada uno tenemos razón, sí. Siempre, siempre cada uno tiene razón. Y cuanto más entiendes esto, el otro día oí una frase que me encanta, que es, ¿habéis oído del Fast and Furious? De la película Fast and Furious. Bien, el opuesto es calm and curious. En calma y con curiosidad para ver qué es lo que está pasando en la cabeza del otro. Porque cuanto más entiendo que mi bienestar nunca está en juego, porque mi bienestar de lo único que depende es de que no haya ruido mental aquí, ahí estoy en paz, puedo tener curiosidad por lo que le pasa al otro. Y me callo. Pero yo tengo una duda, eso es Sí. si te quitan el afecto, te quitan un paso de cebra, pero si te agreden de verdad, claro, no puede haber ese amor condicional que decías tú, ¿no? O sea, esto que estamos diciendo no tiene la culpa al otro, sí la tiene. A ver, Si hay una agresión, ¿eh? O sea, Sí, pero fíjate, hay gente que cuando le agreden le pones. Sí, ¿no? No. Sí. No es lo Mira, que el otro día me robaron, estábamos juntos en Lush, y me robaron 300 euros. Me robaron la cartera. A ver, eso es una agresión, ¿sí? Es un tipo de agresión, porque al final hay distintos niveles de agresión, pero eso es una agresión. Lo normal es mosquearse y cabrearse, ¿sí? Bien, yo no estaba cabreado, estaba fascinado. ¿Cómo lo ha hecho sin que me entere? Proyectamos nuestro proceso mental en lo que hay fuera. Lo de fuera, como decíamos, es neutro. Una agresión, pues que una violación, que te maten a un hijo, que entren en Ucrania y te quiten tu casa, o sea, estas Pero al final, cosas, que este amor incondicional que habláis, no lo veo. O sea, Sí, esos son extremos que normalmente, por suerte, en el día a día no llegamos a esas situaciones, pero incluso llegadas a esas situaciones nosotros tenemos ese cerebro reptiliano de primer orden. O sea, a ti te pasa, tú sufres un percance, un accidente, una agresión, lo que sea, lo primero es ira, odio, rabia, pero luego tienes que hacer lo que hace el ejercicio de, a ver, ¿esto dónde me lleva? O sea, tienes que valorar la situación, al final estoy viva, estoy bien, no ha ido a más esto. Tienes que hacer ejercicio, que es un ejercicio muy complicado, que está lleno de extremos. O sea, puede haber más una agresión verbal de un compañero de trabajo, que lo mismo. O sea, nosotros como seres humanos, esa capacidad, necesidad de reacción del enfado y de la ira, la tenemos que tener. Pero es como lo que dice el Dalai Lama, no hay que rumiar sobre eso. O sea, al final el que tú estés constantemente rumiando sobre ese enfado, es que me he enfadado porque es que mira lo que me ha dicho, mira tal, y es que todos los días es lo mismo, la misma historia, eso al final lo único que te está haciendo es generarte a ti un sufrimiento. Hablo de esas pequeñas agresiones. Cuando es una agresión mucho más elevada, que por suerte tenemos pocos contactos con ellas en la vida, eso ya es un estado más elevado, pero la reacción tiene que ir encaminada a eso, porque si no al final estás viviendo en un sufrimiento constante. Entonces, en algún momento tienes que aportar eso. Es lo más complicado que hay en la vida, pero tienes que aportarlo, si no, vives en el sufrimiento. Yo lo que he aprendido al menos en estos años ha sido que las escenas que se nos presentan o las personas que llegan a nuestra vida son siempre necesarias para nuestro propio aprendizaje. No es casualidad que ocurra algo en mi vida
porque ahí hay algo que yo tengo que aprender. Y antes, bueno, habéis hablado mucho de la reacción y para mí es una cosa que ya llevo tiempo, porque me doy cuenta de que todo el mundo reaccionamos, nunca somos nosotros. Es muy difícil, o sea, porque nos hemos creado desde nuestras carencias emocionales un personaje y crecemos con ese personaje. Y nos creemos que somos ese personaje, como estabais diciendo antes, no soy yo, y es verdad, no eres tú. ¿En qué momento ocurre algo en tu vida que te hace parar y darte cuenta de que no eres tú? Cuando tienes una discapacidad, por ejemplo, o sea, como madre vas tan ilusionada bueno, pues a que te digan si tu hijo es niño, es niña, y de repente te dicen, bueno, lo primero de todo es un caso muy complicado, tienes que abortar, porque bueno, y además tienes otra hija y ese caso va a repercutir en la otra hija y al final tú vas a faltar y tu otra hija es la que se va a ocupar de ese hermano que va a estar en una cama toda su vida, imagínate. Pues ahí tienes que efectivamente hacer un acto muy grande de amor incondicional, porque si no lo más fácil es interrumpir, pero en mi caso ni siquiera puedo decir que haya sido un acto de amor incondicional. O sea, me hicieron la amniocentesis, me quedé en mi casa, me dijeron no te muevas durante 48 horas. Y yo tuve la grandísima tentación de bajar las escaleras de mi casa muchas veces porque dije, bueno, yo no soy capaz de tomar esa decisión tal y como me lo han puesto, que la vida decida si mi hijo es fuerte o no es fuerte para estar aquí. Al final me quedé tumbada porque él vino, él es mi maestro, se ha convertido en mi maestro. Cualquier hijo, yo creo, cualquier niño es un maestro, porque nos llevan al límite y nos están mostrando todo el rato el camino de la verdad, ¿no? de llevarte a ti, a esa esencia que somos, y los niños nos están mostrando todo el rato. Pero hasta que no se te presenta una situación tan compleja como un hijo que va a depender de ti toda tu vida, o al menos así se te muestra en un principio, o un cáncer, da igual, si es una situación complicada como estabas poniendo, hasta que no se te muestra de manera tan evidente, y además en un caso en el que eres madre y no puedes escapar, porque a tu pareja la puedes dejar, a tu perra la puedes abandonar, puedes, ¿cuántas veces ocurre? Tú a la tuya no, y yo a la mío tampoco, pero ocurre. Pero a un hijo, hombre, hay madres que abandonan, pero ya te lo ponen como en el más límite de todo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues entonces voy a tener las narices de seguir adelante con esto, pero es que mi hijo me lo puso tan fácil que tengo la gran cosa, porque cuando me dicen, ¿cómo lo has hecho? Y digo, yo es que creo que no he hecho nada, que es él, que es que ha venido con, no sé. A mí él me lleva todo el rato a los insights que estabas diciendo, me está llevando constantemente. Mira, una vez, pongo ejemplos como tú, una vez con 5 o 6 años él usaba todavía pañal y ya se me ocurre que digo, venga, le voy a quitar el pañal. Y entonces, o sea, él está muy por encima de mí, ahora habla, pero no hablaba, y cuando no hablaba es que estaba años luz de mí, me hacía ver las cosas de una forma, de otra o de otra, insight constantes. De repente un día le digo, venga, pues le voy a quitar el pañal tal, y él ya me demostró que era capaz de avisarme. Y un día estaba embobado viendo los dibujos, no me avisa, se hace caca, y entonces en ese momento pues no me apetecía limpiar una caca porque estaba limpiando la cocina, haciendo la cama, haciendo 80 cosas a la vez, y era como algo que no me apetecía, aunque suene frívolo, no me apetecía cambiar o limpiar un calzoncillo en un momento en el que estaba haciendo 80 cosas. Y entonces yo, que no suelo perder casi nunca, así como en ese momento le cogí y le dije, Filipón, o sea, y de repente me mira, en vez de estar como medio asustado o llorar, me mira desde la paz más absoluta, y en ese momento me salgo de Rocío, o sea, me salgo del personaje madre, le miro, me empiezo a reír, le dejo en su sitio y de repente digo, ostras, si es que no somos esto, si es que no somos esto. Él me está poniendo a prueba en este momento. Son esos insights que desde que él ha nacido he tenido millones. Millones. O sea, es que desde que él ha nacido podría contaros 1000, y me acuerdo cuando muchos de esos los pongo en el libro. Yo me he separado, pero mi marido, que de hecho él ha puesto título a Los Morancos, no sé si, pero él en casa siempre decía, es que estos cabrones que nos ponen a prueba todo el día, ¿no? Los cabrones son como esos maestros invisibles que nos ponen pruebas constantemente para que aprendamos de ella, de esas circunstancias, que nos colocan frente a nosotros para que digamos, voy a aprender o me voy a quejar, una de dos, ¿no? Pero hay veces que no encuentras el truco, y entonces él decía siempre, estos cachondos de los morancos, tal, tienen un sentido del humor muy negro, no me caen nada bien. Y en una de estas, que Felipe, mi hijo, desde que él ha nacido, es que me traes muchas situaciones espirituales que me hacen ver lo invisible, lo sutil, y me han llevado a vivir y a tener esa capacidad cada vez más de vivir en lo sutil, en lo que no se ve, y es muy bonito, porque de esa manera ves esos insights que te permiten abrirte cada vez un poquito más, ¿no? Y ver con el corazón en vez de con los ojos, que es lo importante. Entonces, tuve una oportunidad a través de mi perra
ella tenía un tumor enorme en la espalda, un cáncer que luego cuando le quitaron pesaba 3 kilos, el tumor era una boxer, y de repente estábamos en un parque y yo sufría mucho, tenía una sensación enorme, infinita de culpa porque sentía que la estaba abandonando, porque mi hijo ya había nacido y le estaba dedicando más tiempo a él en vez de a ella, que tenía 16 años y era como, tengo hermanos, mi perra era como mi hermana, mi todo. Y entonces yo sentí que en el momento en el que más necesitaba, pues la estaba abandonando, ¿no? Como que no le estaba dedicando mi todo a ella. Y de repente en el parque, en un parque lleno de gente un domingo por la tarde con sol, los niños jugando, yo paseándola, y ya casi no podía ni andar, y de repente entro como en una especie de vais a pensar que estoy loca, yo esto lo pongo en mi libro, y lo pongo porque he tenido muchas evidencias de que somos mucho más que un cuerpo físico, y es muy importante saber eso, porque en el momento en el que somos conscientes de que somos mucho más que un cuerpo físico, no nos quedamos en la palabra, no nos quedamos en lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Sino que vamos un pasito más allá y decimos qué es lo que esta persona o esta situación está tratando de enseñarme, ¿no? Porque yo eso no puedo hacer nada, salvo cambiar mi interior, y en ese momento puede o no, porque no lo estoy haciendo, incondicional. No estoy haciendo, voy a hacerlo así, si yo cambio seguro que él cambia. No, es por lo que decía antes de, no lo hice para que mi hijo mejorara, lo hice porque sabía que era mi única vía de escape, el ponerme yo bien por su propio bien. Yo digo, si es un niño que no va a hablar, si es un niño que no va a caminar, si es un niño que va a depender de mí toda la vida, lo único que puedo hacer es estar bien, filtrarme, ser el filtro más limpio posible para poder hablar por él frente al mundo, para saber, fuera de todo prejuicio y tal, si él va a querer jugar o va a querer ver la tele, si va a querer comer un huevo o va a querer comer una patata. Tengo que saberlo más allá de mis propios bloqueos, como todos tenía un montón, porque tenía muchas carencias emocionales, como todos las tenemos. Y pasas de reaccionar a ser tú. Y entonces él me enseñó a no ser el personaje, aunque lo sigo siendo en muchos momentos, pero al menos ya lo voy identificando y voy diciendo, no, Rocío, no eres esto. Entonces, aquella situación que os quiero contar de mi perra, aunque penséis que era una locura, pero ocurrió, pues estábamos en el parque y de repente entro como en una especie de neblina, era real, o sea, en una especie de neblina, y mi perra está delante, todo lo demás desaparece, y mi perra me empieza a hablar por telepatía. Yo no sabía que existía la telepatía, y me empieza a decir, no te preocupes por mi físico, porque soy más que un cuerpo físico, me duele, mi cuerpo físico me duele, pero no soy esto, ¿no? Me dijo más cosas, pero claro, cuando aquella neblina desapareció, a todo esto mi perra me sonreía. Y diréis, ¿y cómo me sonreía? Porque era una perra. Pues ella me sonreía, yo la estaba viendo sonreírme clarísimamente. Y se puso muy contenta cuando en mí, mi corazón hizo como ¡pum!, una explosión inmensa, y me dijo mi perra, por fin lo has entendido. Y es que es verdad, lo había entendido. Entonces, cuando desapareció esa neblina, yo mantenía una especie de taquicardia brutal. Ella me había subido mi nivel de energía 18.000 escalones, y entonces de repente me encuentro con mi madre, que venía en mi búsqueda porque decía, Rocío, te has ido 10 minutos, ¿dónde estás? Y de repente le digo, mamá, no pasa nada. Dice, ¿cómo que no pasa nada? Y digo, el bulto, no pasa nada, es el cáncer, no. Y no entendía nada, ¿no? Mi perra murió al día siguiente durante la operación. Bueno, no durante la operación, la operaron, muere, y esa noche, como yo me había hecho tan consciente, o sea, es como que hubiera crecido mucho, había pasado a ese mundo un poco más sutil de comprender que las cosas no son solo lo que vemos, de repente esa noche dije, me gustaría saber, Boxy, si estás bien, si estás en algún sitio, porque desde que había nacido mi hijo es como que había pasado de estar enfadada con Dios permanentemente porque no entendía nada de lo que pasaba, sentirme víctima, como nos sentimos, o a de repente empezar a decir, bueno, pues a lo mejor mi hijo ya me había abierto la puerta para decir, bueno, pues ¿no? Ya había ido hacia adentro y había descubierto todo un mundo en vez de ir hacia afuera, a echar la culpa, a responsabilizar a mi madre de lo que me dijo, a mi profesora de lo que me dijo. Es verdad que crecemos con carencias, que ya en el embarazo, incluso de generaciones pasadas, recibimos y tenemos dentro cosas que no entendemos, y son pues herencia de cosas no resueltas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, comprendí que somos un cuerpo físico, pero también un alma que está ahí dentro, porque al día siguiente, ¿qué pasó? Que mi perra, cuando yo pregunté por la noche, me encantaría saber si estás bien, de repente estaba haciéndole yo una terapia a mi hijo en la habitación, y estaba conmigo una persona que me ayudaba pues, a limpiar en casa y así, y esa persona estaba físicamente conmigo en la habitación
porque yo la necesitaba a veces para uno de los movimientos de mi hijo. Y de repente el caballo balancín que estaba en la habitación, un caballo balancín de madera de niños, pues estaba pues allí donde está el foco, a esta distancia. Y de repente yo estaba haciendo con esta señora el y de repente el caballo balancín empieza a moverse solo y a relinchar, un caballo de madera. Para que relinchara había que apretarle una oreja. Y entonces miro, o sea, yo en ese instante sé que es Voxy, que me ha venido a decir que está bien. Y lo vivo y lo recibo con una paz absoluta. Ahí no hay creencias, ahí no hay nada. O sea, ahí hay directamente la verdad. Mi corazón hablando y recibiendo un mensaje, ¿no? Y yo no le di importancia, pero de repente miro a mi lado y me veo a esta señora blanca y me dice, es Voxy, ¿lo sabe? Y le digo, ¿y usted por qué lo sabe? Y me dice, porque le está diciendo que está bien. Y digo, ¿y por qué lo sabe? Y me dice, porque quiere que esté yo delante, por si algún día quiere contarlos, por si algún día quiere contarlo, que tenga un testigo. Y de repente digo, ostras, qué bonito, ¿no? Que lo haya hecho de esta manera. Y entonces durante toda esa tarde mi perra vino a darme mensajes. Y por la noche, cuando viene Felipe a casa y le cuento lo que ha pasado, y me dice, déjala marchar. Y en ese momento estábamos cenando ya y digo, necesito irme a la cama, no sé, a conectarme conmigo porque está siendo muy fuerte todo el día de hoy. Y subo y me encuentro su foto, la foto de mi perra, y yo la había enterrado con una pelota para que jugara, porque era una boxer y a los boxers les encanta jugar. Y me había quedado con la etiqueta de la pelota nueva dentro de un libro. Nadie había subido a mi habitación y cuando yo encendí la luz estaba la fotografía de mi perra y al lado la etiqueta de la pelota que nadie sabía que yo había guardado dentro de mi libro. Puede sonar como loco, me han pasado muchas cosas de este tipo desde que ha nacido mi hijo, pero ocurrió. Entonces de repente digo, si el alma, espíritu, llámalo X de un perro, que yo para mí un perro es igual casi que, o sin casi, pero si esto ha ocurrido en este momento para que yo sepa que somos mucho más que un cuerpo físico, que hay algo, la materia, o sea, es increíble, o sea, entendí tantas y tantas cosas ese día que por supuesto en aquel momento para mí todo cambió. Entendí efectivamente que somos mucho más de lo que vemos, que tenemos que ser humildes, sobre todo porque un perro, un niño con discapacidad, todo aquello que se nos presenta en la vida es maestro, porque nos está mostrando qué es aquello en lo que tenemos que trabajar. Y un niño con discapacidad es el mejor termómetro porque no puede salir corriendo. Y a medida que va creciendo, o tenemos paz dentro, o sabemos transmitirle nuestra verdad, o sabemos hablar desde el corazón, o ese niño va a ser un ser infeliz metido en una cárcel dentro de mi propia cárcel, porque encima va a depender de mí para vivir, que es lo más angustioso. O sea, no va a poder salir corriendo nunca, va a depender de mí. Entonces, aquello fue como, Rocío, ponte las pilas, porque si no lo haces, todas tus carencias, todos tus bloqueos, o sea, no hay tiempo, tienes que hacerlo cuanto antes, porque vas a hablar por él. Yo en aquel momento no sabía si él iba a andar, si él iba a entender, si él iba a nada, no sabía nada. Y cuando escribí el regalo que cambió nuestras vidas, una madre me dijo, claro, para ti es fácil, porque cuando se publicó mi hijo ya andaba. Y me dijo, claro, para ti es fácil hablar del regalo porque tu hijo anda y en cambio el mío no anda. Y digo, yo cuando escribí el libro no andaba, no hablaba, no nada, pero aprendí que estaba perfecto como es. O sea, él era perfecto para mí. Mi hijo podía no hacer nada de eso y podía tener un futuro, pero no hubo algo en mí, un regalo que me hizo ver que aquella situación, mi hijo, mi niño, era perfecto. Entonces, eso intento aplicarlo a cada segundo de mi vida y ver que todo es perfecto como es, aunque a veces cueste, aunque a veces me cueste la relación con mi madre, que es otro motivo de conflicto en mi vida, como la mayoría de las personas que estamos aquí, una madre, un padre, un hermano, un jefe, un algo, y de repente digo, Rocío, aquí hay algo que tú tienes que aprender, está clarísimo, porque cambie o no cambie la situación, que eso no lo voy a poder decidir, que la mayoría de las veces encima cambia, como decías tú, para enseñarte la magia de la vida, que la vida es muy mágica, algo en mí ha cambiado. Un tema que estás comentando y creo que la pregunta de Mónica va un poco en la línea de lo que en la primera conversación que tuvimos, el primero de los coloquios, sin quererlo y sin buscarlo, surgió el tema de la muerte de un hijo y eso removió mucho la energía del grupo, porque por mucho que sepamos la teoría, consideramos en nuestra mente que hay eventos que son muy dramáticos y cómo los vivimos, ¿no? Y una agresión, y estabas poniendo ahora el ejemplo de una agresión, que puede haber muchos tipos de agresiones, me parece, sin entrar
a razonar lo que hay detrás, me parece perfecto ejemplo, en los casos extremos, para rebobinar y ver con qué sistema de creencias estamos trabajando. Porque has tocado ahí, por ejemplo, en ese caso extremo, 3 creencias. Una, me agreden por casualidad o me corresponda que me agreden. Es una creencia. Yo puedo pensar que las cosas pasan por mala suerte o pasan porque tienen que pasar. Si yo lo vivo desde mi creencia de que hay mala suerte, es muy difícil que, como dice Marcelo, no se cierre y opere desde él. Si yo pienso que hay una razón detrás de eso, sin entrar en religión, sin entrar en un sistema de creencias, yo, como ser espiritual, simplemente pensar lo que muchos científicos te dicen, que el universo es eficiente, no pierde energía, que todo pasa por algo. Si yo pienso que eso está pasando por algo, ya me siento menos agresivo, porque por lo menos me da pie a saber que parte de la ecuación no soy consciente. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué me han agredido? ¿Por qué han agredido a un hijo mío? Otro sistema de creencias implícito en esa suposición es: ¿existen las cosas negativas y positivas? ¿Estoy dándole yo una connotación negativa a esa agresión? ¿Y por qué? Rebobinémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué es algo negativo? Vamos a poner el caso más extremo de nuevo. La muerte de un ser querido. ¿Por qué es algo negativo? ¿Qué creencia tenemos que hace que eso sea negativo? Da para mucho debate. Y hay otra creencia detrás de esto, que es: la muerte es el fin. Me muero, se muere alguien. Por poner, no estoy justificando ni que sea ni que no sea, simplemente es cómo mi software que tenemos ahí metido hace que yo opere. Y lo que yo he aprendido desde mi experiencia es que todo sistema de creencias que te haga pasarlo mal, por lo que sea, es que no es verdad. Es que estás equivocado. Es que tenemos que aprender. Yo, por supuesto, pienso que todo pasa por algo. Creo que hay un propósito en cada suceso, por pequeño que sea, de lo que nos sucede en la vida. Creyendo eso, automáticamente cuando, como a todos, te pierdes la paz, pierdes la energía por cualquier agresión que tú consideres que ha sido una agresión, te lleva a pararte, antes de reaccionar, a pararte, antes de enfadarte, antes de juzgar. Decir, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que tengo yo que aprender? Sé que eso es muy difícil y a mí me cuesta mucho. Pero ese es mi sistema de creencias. Y a mí el sistema de creencias me da mucho más paz que pensar que menuda putada me han hecho. O qué injusticia esto que ha pasado. Y volvemos a lo mismo, son creencias. Pero es verdad, es muy difícil en nuestra cultura. Y por acabar, que sea difícil no significa que no se pueda hacer. Y ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia, muchos, y en el día a día tenemos muchos. Gente que le han hecho todo tipo de faenas y que es capaz de perdonar. Un Nelson Mandela que se tira en la cárcel por injusticia, o sea, y que tú salgas y seas capaz de hacer lo que haces, es que te está demostrando la ley de la vida, que no es automático esa acción-reacción, que caben otras posibilidades y que estamos para poner amor cuando no ponen difícil. Pero que, obviamente, si te testean al límite, pues ahora, volvemos. ¿Qué creo yo que es todo esto? ¿Para qué estamos aquí? Si yo creo que estoy aquí para criar a mi familia, para tener un trabajo, para ganar dinero, para educar a mis hijos y para morirme, si yo pienso que esa es la vida, en la medida que algo de eso me falte,
ya estoy sufriendo. Si me despiden, si pierdo un ser querido, si me dejan, si no tengo dinero. Es mi creencia. Y puedes decir, bueno, pero es que a mí nadie me ha enseñado otra creencia. En el momento que te la empieces a plantear y empieces a ver, oye, si yo operara con esta creencia, ¿cómo me sentiría? Y si quieres tirar del hilo, puedes tirar del hilo. Pero te lleva a vivir una vida completamente diferente a la que estamos viviendo. Y creo realmente que el sistema de creencias que tenemos es necesario para darnos cuenta que es equivocado. Y que tenemos que de alguna forma cambiar nuestra forma de ver la vida, de vernos a nosotros. Y para mí no es cuestión de tener razón o no tener razón, ¿estás en paz o no estás en paz? ¿Te estás peleando con la vida o no te estás peleando con la vida? Y pelearse con la vida no es pelearse con las personas ya, es pelearse contigo mismo. ¿Qué porcentaje del día estás enfadado? ¿O estás triste? ¿O estás frustrado? ¿O no estás en paz? Simplemente no estás en paz. ¿Qué te saca de tu paz cada día? Y ahí te vas a dar cuenta en qué sistema estás operando. Cualquier cosa que te haya sacado de tu paz. Pues es que no quiero que le pase algo a mis padres, no quiero que le pase algo a mi tal. Es que no sé qué, bueno, ¿dónde están ya? Ahí en tu sistema de creencias, automáticamente tiene detrás el miedo. ¿Con qué miedo superas? Por eso me parece un maravilloso ejemplo para darnos cuenta de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestro sistema de creencias. ¿Cuánto daño me puedo hacer yo? ¿Y cuánto daño puedo hacer a otras personas por mi falta de comprensión? Y creo que eso es el motivo de las relaciones. El posiblemente a lo mejor llegar al oneness, el comprender este propósito de la vida que hablábamos antes. Es muy difícil tratar a alguien bien cuando te trata mal. Pero es que si piensas que no tenemos que hacerlo, pues vete a pelear. O sea, ¿para qué estamos aquí? Y si pensamos que realmente, que hay mucha gente que lo piensa, que a mí me da igual el resto del mundo y que yo voy a lo mío, pues los efectos del mal. O sea, Sí. Yo creo que lo que comenta Mónica, esos grandes eventos en la vida que llevan un sufrimiento extremo, es un poco la punta de lanza. Luego hay muchos pequeños eventos en el día a día que nos generamos nosotros un sufrimiento, que al final hacemos tanta bola que puede superar a ese gran evento. Y son eventos en los que sí tenemos capacidad nosotros de gestionar el sufrimiento, por lo menos de cambiar la perspectiva, que son cosas cotidianas en el día a día. A mí, tengo ejemplos, también como Marcelo, una persona me dice que es que está fatal, que lo está pasando muy mal, y además es que llega a casa y que nadie le hace ni caso. Que es que entra y es como si fuera un fantasma, porque uno está viendo la tele, el otro está jugando. Pues se le puede dar la vuelta a eso. Primero llegas a casa. Es maravilloso porque has terminado el día de trabajo y llegas a casa. Están tus hijos. Hostia, estamos hablando de grandes sucesos. Tienes a tus hijos en casa. Uno está leyendo, el otro está jugando. ¿Quién está siendo el egoísta ahí? ¿Quién está llamando la atención para que dejen todo lo que están haciendo y vengan a verte? Oye, acércate tú, dales un beso, qué bien que estás haciendo. O sea, se puede dar la vuelta a la tortilla. Otra compañera. Es que mi vida es una mierda. Joder, o sea, eso es una sentencia acojonante. ¿Qué te pasa? No, que mi madre está enferma y mi padre tiene cáncer. Sí, o sea, es una situación complicada. Pero tu padre tiene cáncer, trabajamos en un hospital, se le está tratando. O sea, vives en un país que tiene un sistema sanitario que soporta eso, que está en tratamiento, que está recibiendo un tratamiento que no es terminal, que está ahora mismo... Oye, tu vida no es una mierda. Si es que todos los que vivimos en este entorno vivimos en un resort de lujo. Entonces, vamos a darle un poco la vuelta a las situaciones, porque de esa forma, cuando realmente tengas un evento complicado en la vida, vas a tener herramientas para gestionarlo un poquito mejor. Desde luego, si partes que nadie me hace caso, que mi vida es una mierda, pues claro, cuando tengas un suceso complicado, pues es que se te viene todo abajo. Pero sin embargo, gestionas un poquito tu sistema de creencias, intentas ver lo positivo sin ser hippie de las historias, pero vamos, intentas ver lo bueno que tiene todo, la gratitud por, oye, que al final estamos aquí y tenemos mucho más que agradecer que sufrir. Entonces, cuando intentas darle la vuelta un poquito a las creencias,
Quizá no todo es tan malo, quizá no todo es tan negativo y quizá tienes fuerzas para afrontar las grandes dificultades. Yo creo que es importante parar, porque incluso esto nos pone deberes. O sea, me da la sensación también que cuando estás en un momento conflictivo de tu vida y estás diciendo, jo, tengo problemas con no sé quién o mi vida es una mierda, y encima vienen y te dicen, pues ahora tienes que pensar que vives en un mundo de un privilegio, tal. Es como que te carga más todavía de deberes, decir, oye, encima ahora tengo que dar gracias por lo que tengo, ¿no? Cuando te sientes mal. Y yo creo, también he aprendido en estos años que bloqueamos nuestras emociones para sobrevivir y hay un momento en el que vivimos en automático y no nos damos cuenta. Es como por inercia y estás ahí en automático y el vivir en automático no te permite, o sea, te hace estar en la mente todo el rato y no sabes ya qué es realidad y qué no, y entonces en la mente te juega, o sea, ahí se ha apoderado de ti la mente, entonces ahí es muy difícil. Si te dan más información, la mente te explota porque es como diciendo, y encima ahora tengo que dar las gracias o encima ahora tengo que ver. Entonces, para mí, o por lo menos está siendo un camino de deshacerme, o sea, de vaciar mi mente y de parar, de tratar de no seguir en esa inercia, que es muy difícil salirte de ella porque estás ahí metido en el éxito, ¿no? Nos han educado para el éxito, para estar, bueno, pues parar, darte cuenta de que no pasa nada si sufres, no pasa nada si te va mal, no pasa nada con nada. Lo importante es que tienes que parar y que a lo mejor la vida te está queriendo dar un mensaje en ese momento, que está claro que está dentro, pero sí tienes que parar. O sea, tienes que parar y meditar, como tú enseñas tanto, respirar, irte a abrazar a un árbol o algo para parar y no tratar encima de decir, pues ahora tengo que hacer esto bien, o si eres madre o padre, llegar a casa, darlo todo en tu trabajo y además querer ser la madre o padre perfecto, porque en ese caso te cargas de más responsabilidad y ahí sí que explotas. Yo creo que en este caso tienes que parar y decir, bueno, pues si soy una madre mala o padre malo durante un tiempo hasta que, o el peor jefe del mundo durante un tiempo, pero tengo que conectarme conmigo. No puedo meter más, o sea, como salirte de la mente y tratar de buscar ese corazón, esa emoción, ese sentimiento que te permita encontrar la puntita del hilo para ir tirando de él y encontrarte, llegar a esa esencia que somos. Porque si no, con teoría y con mente, a mí llegó un momento en el que me... Es que no funciona. A mí no me funcionaba. Cuando, ya nadie. O sea, yo aterricé y cuando aterrizas ya y dices, bueno, ya no puede ir peor, entonces ya ahí ¿Te ha intentas pasado tirar. que tu marido o tu mujer están cabreadas contigo y tú tratas de razonar con ellos y es imposible? Dices, ¿este tío es tonto? ¿O esta mujer es tonta? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Nunca te ha pasado? Joder, yo lo hago. Yo digo, sí, sí. Entonces, es que cuando yo estoy aquí en Reptiliano y lo llevo de vuelta aquí, no me digas que medite, no me digas nada porque estoy totalmente cerrado a todo lo que me digas. Claro. En ese momento, lo único que quiero es que me dejen en paz. Y además, si soy yo el que me estoy diciendo, no tío, que lo estás haciendo mal, que tienes que meditar esto, es meter más ruido. Hay que meter el cuerpo. Claro, es vital. Y es que yo lo vivo, de verdad, ¿cómo metes el cuerpo? Busca la emoción, búscala en el cuerpo y relaja el cuerpo sin la narrativa. Y eso te va a devolver al estado de claridad. Y desde la claridad se toman mejores decisiones. Si al final es entender cómo funciona esto y saber navegar por ello. Bueno, es que el cuerpo es nuestro instrumento. O sea, en realidad somos un alma, perfecto, pero como no la tocamos y no la vemos, ¿cómo conectamos con el alma? Con el cuerpo, si es el instrumento. Entonces es como... Justo. Tenemos el cuerpo sensaciones. es nuestra herramienta más accesible, más tangible. Fíjate, tenemos sensaciones. Sí, cuando yo tengo hambre, el cuerpo me está diciendo, tienes que comer. Cuando tengo sed, me está diciendo, tienes que beber. Cuando estoy de mal rollo, me está diciendo, tu proceso mental ahora no mola, no tomes ninguna decisión. ¿Pero a qué nos enseñan? A lo contrario. ¿Nos enseñan lo contrario? Desde pequeñito, yo lo veo que con la mejor intención, por eso crecemos bloqueados, por eso estaba hablando del personaje, porque te dicen, no llores porque yo sufro. Si tú lloras, yo sufro, que soy tu papá y te quiero mucho. Si, o sea, es así todo, entonces aprendes a decir, o no te rías tan alto que molestas, o no. Entonces, vale, vivimos en sociedad y tenemos que... Pero sí de la forma en la que te lo dicen vas a hacer que tú vayas a hacer... O sea, ¿te bloqueas más o te bloqueas menos? Y entonces, te va formando la cárcel. Absolutamente, la cárcel. Que son esas creencias que no son otra cosa que creencias. Cuanto más te das cuenta de eso, dices, ya estoy en mi proceso mental. Y eso Bueno, yo iba a decir que hemos tocado el tema de la mente egoica, la falsa identidad, la muerte, si es la muerte. Eso eran para las 3 siguientes sesiones, ¿no? Si no va a ser como mucho
Vamos a tener que hacer pre-reservas para las siguientes ya. Solo quería aportar una cosa en la parte, traer la energía de la ciencia, como dices, ¿no? Del cerebro reptiliano. Se habla mucho ahora de que estamos en una fase de awakening, de despertar, ¿no? Y que vamos a pasar del surviving al thriving, que es de modo supervivencia, más reptiliano, al modo de evolutivo, de expansión. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, toda la gente que estamos aquí, solo por el hecho de estar aquí, como dice Iñaki, estamos aquí por algo, es porque nos preguntamos, hay algo. El observar ya y el preguntarse ya es parte de ese efecto y de ese proceso evolutivo. Que lo sepamos. O sea, la siguiente evolución del hombre no es que no vayan a salir 3 brazos más y cosas así. Es esto, es simplemente observarlo y preguntarse. ¿Vale? Y decían, hay un científico, porque yo todo esto lo he vivido desde la parte más intelectual, yo vengo más de la parte, yo quiero que esto, hay que comprobarlo, o sea, esto que me lo creo yo porque me lo diga alguien, no. Aparte de agudizar la intuición, como hemos dicho antes, y cosas que te resuenen. Los científicos dicen, Bruce Lipton, que igual lo conoces, el padre de la epigenética. Profe mío. Profe tuyo, perfecto. Pues se habla mucho del tema del modelo de competencia competitivo con el modelo ahora colaborativo, y estaba basado un poco la competencia en la supervivencia de los más fuertes y demás. Bueno, pues él, después de estudiar el tema de las células y demás, llega a la conclusión de que realmente toda esa genética es un condicionante pasado que nos han inculcado, ya no solo de nuestra vida actual, sino traemos cosas de vidas anteriores, que lo sepáis. Esa es la jornada dentro de 2 meses. Entonces, con todo este peso y este tema, que nos creemos esto y creemos que no hay otra manera de hacer las cosas, ese past conditioning. Sin embargo, se ha demostrado que no, que lo más importante en una célula es la membrana, es el entorno. O sea, el entorno es el que moldea el cómo tú puedes evolucionar y moverte. Y si el entorno es el que moldea, todo se puede cambiar. Está en tu mano cambiar las cosas. No, es que yo me viene de herencia, ya no hay nada que hacer. Es tu creencia. No. La ciencia, o sea, esto ya no es un tema esotérico, metafísico. La ciencia está demostrando que tú puedes cambiar el entorno y por tanto cambias tus condiciones. Entonces, hemos hablado muchas veces de la cons/ciencia, que lo hemos comentado. La ciencia está ahora corroborando todo esto. Esto ya no es física y metafísica. Y es buena noticia, ¿no? Ya dejaremos para otras lo de la física cuántica y todo el tema de la conciencia y el éter y tal, ¿no? Pero bueno, quiero decir que son buenas noticias. Entonces, solo decir que todo este tema de la muerte, etcétera, por adelantar, es una visión, de nuevo, de perspectiva sesgada. No sé si habéis visto alguno la película Life Itself. No. Bueno, pues os la aconsejo. Porque claro, hay un accidente de una mujer que está embarazada, parece un desastre, pero claro, va tirando la vida hacia atrás y hacia adelante, y ver las cosas en perspectiva. Y entonces en perspectiva todo tiene sentido. Es más, se dice desde la consciencia, y ya más, ahora sí vuelo un poquito en lo metafísico Humanities Thing, que las almas, esta experiencia que estamos viviendo, acuerdan antes de venir el qué vamos a hacer aquí. Tus hijos te eligen. Esas almas te eligen y ya se ha acordado previamente. Entonces, si tú ves esto en perspectiva desde el zooming y el zoom out, ya no es tan la muerte es lo último, pero bueno, to be continued, ¿no? Despierta. Wake up.